Mi nombre es Rafael Mendoza y hoy vengo, a través de esta psicografía, a contarles una historia que jamás imaginé vivir. Hasta marzo de 2019 no era más que un trabajador común de Santiago de Chile, un técnico electricista de 34 años que se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para enfrentar un nuevo día de trabajo en las instalaciones eléctricas de los edificios comerciales de la capital chilena. Vivía con mi familia en una casa modesta en el barrio de Ñuñoa, una de esas construcciones típicas de los años 80, con muros bajos y pequeños jardines frontales, donde Carmen, mi esposa, cultivaba sus begonias y geranios con el cariño de quien encuentra en la jardinería un refugio ante las preocupaciones cotidianas. La casa tenía 3 habitaciones pequeñas, una sala de estar que también servía como comedor, y una cocina donde el aroma de empanadas y cazuela siempre impregnaba el ambiente, especialmente los domingos, cuando Carmen preparaba nuestras comidas favoritas. Carmen y yo nos conocimos hace 15 años, cuando ella trabajaba como secretaria en una empresa constructora y yo apenas comenzaba mi carrera como electricista. Era una mujer de 32 años, morena, con unos ojos castaños profundos que siempre lograban tranquilizarme en los momentos más difíciles. Tenía ese carácter acogedor tan propio de los chilenos, siempre preocupada por el bienestar de la familia y de los vecinos. Solía decir que yo era terco como una mula, pero que tenía un buen corazón. No se equivocaba en ninguna de las dos cosas. Nuestras hijas gemelas, Sofía y Valentina, eran el centro de nuestro universo. Con 8 años de edad, eran 2 pequeñas tormentas de energía que llenaban nuestra casa de risas, peleas infantiles y ese desorden delicioso que solo los niños saben crear. Sofía era la más extrovertida, siempre inventando juegos e historias fantasiosas sobre princesas y dragones. Valentina, más introspectiva, prefería sus libros para colorear y pasaba horas dibujando flores y casas con chimeneas siempre humeantes. Irónicamente, hoy me doy cuenta de cómo el destino a veces nos envía señales que no sabemos interpretar. Todos los días salía de casa a las 7 de la mañana conduciendo mi vieja camioneta Toyota blanca, que a pesar de sus 15 años de antigüedad y algunos golpes aquí y allá, nunca me falló. El tránsito matutino de Santiago siempre era un desafío, especialmente cuando tenía que ir al centro de la ciudad, donde se concentraba la mayoría de mis trabajos. Edificios comerciales, oficinas, a veces residencias más antiguas que necesitaban modernización en sus sistemas eléctricos. Era lo que se podría llamar un hombre práctico. No tenía tiempo ni paciencia para cosas que no pudiera tocar, medir o arreglar con mis propias manos. Religión, espiritualidad, vida después de la muerte. Todas esas cosas me parecían conversaciones de personas con demasiado tiempo y pocas preocupaciones. Carmen a veces intentaba convencerme de que la acompañara a misa los domingos en la iglesia San Francisco de Sales, nuestra parroquia local, pero yo siempre encontraba una excusa, que tenía algo que arreglar en casa, que prefería descansar o que simplemente no veía sentido en pasar 2 horas escuchando cosas que consideraba fantasías. Rafael, solía decirme mientras se ponía su mejor vestido para ir a misa, algún día vas a necesitar algo más que tus herramientas para resolver los problemas de la vida. Yo solo sonreía y le daba un beso en la frente, divirtiéndome con lo que consideraba sus supersticiones inocentes. Mis preocupaciones eran todas muy terrenales y concretas: pagar las cuentas a fin de mes, asegurarme de que las niñas tuvieran todo lo necesario para la escuela, ahorrar algunos pesos para tal vez comprar una casa más grande en algunos años. Trabajaba de lunes a sábado, a veces haciendo trabajos extra los fines de semana para complementar el ingreso familiar. No me consideraba ambicioso, pero quería ofrecer a mi familia una vida digna y, si era posible, un poco mejor que la que yo había tenido en mi infancia. Crecí en una familia de origen humilde en Valparaíso. Mi padre era obrero portuario y mi madre costurera. Aprendí desde pequeño que en la vida solo se consigue algo con mucho trabajo y dedicación. Quizás por eso desarrollé esa visión tan pragmática de la existencia.
Para mí, la vida se resumía en lo que se puede ver, tocar y transformar con las propias manos. Lo demás eran solo distracciones. Por las tardes, cuando llegaba a casa cubierto de polvo y con el olor a cables eléctricos y herramientas impregnado en la ropa, mi mayor alegría era escuchar a Sofía y Valentina corriendo a recibirme en la puerta. «Papá llegó», gritaban al unísono, y yo olvidaba todo el cansancio del día. Carmen siempre me esperaba con una sonrisa y un café caliente, y después de la cena solíamos sentarnos en el pequeño patio trasero a conversar sobre el día, mientras las niñas jugaban con sus muñecas. Eran momentos simples, pero que hoy reconozco que contenían toda la felicidad que un hombre puede desear. Carmen me contaba las travesuras de las gemelas en la escuela, los chismes de las vecinas, sus planes para reformar la cocina. Yo le hablaba de los trabajos del día, de los clientes difíciles, de los proyectos más complejos que requerían toda mi experiencia. Los fines de semana, cuando no tenía trabajo extra, nos gustaba llevar a las niñas al Parque O'Higgins o al Cerro San Cristóbal. Sofía siempre quería subir a los juegos, mientras Valentina prefería observar a los patos en el lago o recoger hojas diferentes para sus dibujos. Carmen siempre llevaba una canasta con sándwiches y jugo, y pasábamos todo el día al aire libre, lejos de las preocupaciones de la semana. Me consideraba un buen padre y esposo. Nunca levanté la voz a Carmen ni a las niñas. No bebía más de la cuenta. No tenía vicios caros. Mi única extravagancia era comprar herramientas de buena calidad, porque siempre decía que un profesional es tan bueno como sus herramientas. Me sentía orgulloso de mi trabajo y de la reputación que había construido a lo largo de los años como electricista confiable y competente. Si alguien me hubiera preguntado en aquella época sobre el sentido de la vida, habría respondido sin dudar: trabajar honestamente para mantener a la familia, criar hijos de bien, ser un buen vecino y un ciudadano decente. Para mí, eso bastaba. No necesitaba grandes filosofías ni explicaciones cósmicas para justificar mi existencia. La vida era lo que pasaba entre el despertar y el dormir, entre el trabajo y el descanso, entre los problemas y las pequeñas alegrías cotidianas. Qué equivocado estaba. Como la vida, o mejor dicho, la muerte, estaba a punto de mostrarme que existe mucho más entre el cielo y la tierra de lo que jamás imaginé. Pero eso solo lo descubrí el 15 de marzo de 2019, cuando el fuego lo cambió todo para siempre. La mañana del 15 de marzo de 2019 me desperté como siempre a las 6 de la mañana con el sonido del despertador que insistía en sonar sobre la mesita de noche junto a la cama. Carmen aún dormía profundamente, su cabello castaño esparcido sobre la almohada, y por la rendija de la cortina ya se filtraban los primeros rayos del sol tiñendo de dorado las paredes del cuarto. Era un viernes como cualquier otro, o al menos eso pensaba en ese momento. Me levanté en silencio para no despertar a mi esposa y fui al baño a hacer mi aseo matutino. En el espejo veía el reflejo de un hombre de 34 años que comenzaba a mostrar algunas canas en las sienes y pequeñas arrugas alrededor de los ojos, marcas del trabajo al sol y de la concentración constante que mi profesión exigía. Me afeité rápidamente, me cepillé los dientes y regresé al cuarto para vestirme. Carmen había dejado preparada la noche anterior mi ropa de trabajo: pantalón vaquero azul, camiseta tipo polo blanca y las botas de seguridad que me acompañaban desde hacía 3 años. Mientras me vestía, ella abrió los ojos y me sonrió somnolienta. «Buen día, mi amor», murmuró con esa voz ronca de quien acaba de despertar. «Te levantaste temprano otra vez». «Tengo ese trabajo grande en el edificio del centro», respondí, sentándome en el borde de la cama para ponerme las botas. «El señor Contreras quiere que termine hoy toda la instalación del 8º piso. Ya sabes cómo es él, siempre apurado». Carmen se estiró y se levantó para prepararme el desayuno. Era un ritual nuestro. Nunca me dejaba salir de casa sin tomar café y comer al menos una tostada. «Las niñas van a preguntar por ti», dijo, mientras caminaba hacia la cocina. «Sofía quiere que la ayudes con su proyecto de ciencias este fin de semana».
Claro que sí, respondí, siguiéndola a la cocina. ¿De qué trata el proyecto? Algo sobre electricidad, rió. Parece que quiere seguir los pasos de su papá. Me senté a la mesa de la cocina mientras Carmen preparaba el café en nuestra vieja cafetera italiana, que había sido regalo de bodas de su madre. El aroma familiar llenó la cocina, mezclándose con el olor del pan tostado. Por la ventana podía ver nuestro pequeño jardín donde las begonias de Carmen florecían en tonos de rosa y rojo. Era un día típico de otoño en Santiago, cielo despejado, temperatura agradable, una leve brisa que movía las hojas de los árboles de la calle. «Shh, ¿a qué hora crees que llegues?», preguntó Carmen, sirviéndome el café en mi taza favorita, una azul con la inscripción «El mejor papá del mundo», que las gemelas me habían regalado en el Día del Padre anterior. «No muy tarde», respondí, dando el primer sorbo al café caliente. «Si todo sale bien, a eso de las 6 estoy en casa. Es solo conectar los últimos circuitos y hacer las pruebas finales». Carmen asintió y me dio un beso en la frente antes de volver al dormitorio. Escuché el sonido de sus pies descalzos sobre el suelo de madera y luego el suave cerrar de la puerta. Terminé mi café rápidamente, tomé mi caja de herramientas, que siempre dejaba preparada en la entrada de la casa, y salí para otro día de trabajo. La camioneta Toyota encendió al primer giro de la llave, como siempre. Salí del garaje y seguí por la avenida Grecia rumbo al centro de la ciudad. El tráfico estaba más intenso de lo habitual, pero nada fuera de lo normal para un viernes. En la radio sonaba una vieja canción de Víctor Jara que me hizo recordar a mi padre, que siempre decía que la música chilena era la más bonita del mundo. El edificio donde trabajaba estaba en la calle Huérfanos, cerca del centro histórico de Santiago. Era un edificio comercial de 12 pisos construido en los años 70, con esa arquitectura típica de la época. Líneas rectas, muchas ventanas de vidrio y una fachada que ya mostraba signos de desgaste. En la planta baja funcionaban algunas tiendas y oficinas pequeñas, y los pisos superiores estaban ocupados por empresas más grandes, consultorios médicos y despachos de abogados. Llegué al edificio alrededor de las 8 de la mañana y saludé a Ramón, el conserje, que ya me conocía de las semanas anteriores desde que había empezado ese trabajo. Era un señor de unos 60 años, siempre simpático, al que le gustaba conversar sobre fútbol mientras tomábamos café juntos en las pausas. «Buenos días, don Rafael», me saludó con su característica sonrisa desdentada. «¿Cómo está la familia?» «Muy bien, don Ramón», respondí, tomando mi caja de herramientas. «¿Y la suya?» «Ahí andamos, luchando como siempre», rió. «Mi señora dice que cuando me jubile vamos a viajar por todo Chile, pero yo le digo que primero tengo que ganarme la lotería». Reímos juntos y subí al 8º piso, donde había dejado el trabajo el jueves anterior. Era una instalación compleja que implicaba la modernización completa del sistema eléctrico de ese piso, que iba a ser ocupado por una nueva empresa de marketing. Todo tenía que estar listo para el lunes, cuando los empleados comenzarían a trabajar. El pasillo del 8º piso todavía olía a pintura fresca y barniz. Las paredes habían sido pintadas recientemente de un tono beige claro, y el suelo de cerámica brillaba bajo las luces halógenas del techo. Mi trabajo consistía en conectar los últimos circuitos de enchufes e interruptores, instalar las luminarias finales y realizar todas las pruebas de seguridad necesarias. Eran casi las 2 de la tarde cuando noté la primera señal de que algo iba mal. Estaba agachado detrás de un tabique falso, conectando los cables de un circuito particularmente complicado, cuando sentí un olor extraño en el aire. Era un olor acre, diferente al normal de materiales de construcción. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y aspiré más profundamente. Definitivamente era humo. Salí de detrás del tabique y caminé por el pasillo, intentando identificar el origen del olor. A medida que me acercaba a la escalera, el olor se hacía más intenso. Mi corazón comenzó a acelerarse. Después de 15 años trabajando en edificios, sabía reconocer las señales de peligro. Bajé corriendo hasta el 7º piso y entonces lo vi. Humo denso saliendo por debajo de una de las puertas de las oficinas,
El pasillo ya estaba tomado por una niebla grisácea que irritaba los ojos y la garganta. Sin perder tiempo, corrí hasta el sistema de alarma contra incendios más cercano y presioné el botón rojo. El sonido estridente de las sirenas comenzó a resonar por todo el edificio. Volví corriendo al 8º piso para recoger mi caja de herramientas, un reflejo automático de quien ha trabajado toda la vida con instrumentos caros. Pero cuando llegué ya podía sentir el calor subiendo por las paredes. El humo empezaba a entrar también en ese piso, formando una neblina que dificultaba ver a más de 3 metros de distancia. Fue entonces cuando cometí mi error fatal. En vez de bajar inmediatamente por las escaleras, quise comprobar si había dejado algún equipo eléctrico encendido que pudiera estar contribuyendo al incendio. Me preocupaba la posibilidad de ser responsabilizado si mi instalación lo había provocado. ¡Qué ironía terrible! Mi conciencia profesional estaba a punto de costarme la vida. Cuando finalmente decidí abandonar todo y salir del edificio, ya era demasiado tarde. La escalera estaba completamente tomada por el humo, y el calor era tan intenso que apenas podía respirar. A cada tramo que bajaba, el aire se volvía más irrespirable. Mis ojos lagrimeaban sin control, mi garganta ardía como si hubiera tragado brasas, y mis pulmones pedían desesperadamente oxígeno limpio. En el 5º piso tropecé y caí. Mis piernas ya no respondían adecuadamente, y una sensación de mareo se apoderó de mí. Intenté levantarme, pero mi cuerpo parecía pesar 1 tonelada. Fue entonces cuando oí, muy a lo lejos, el sonido de las sirenas de los bomberos llegando a la calle. Todavía hay esperanza, pensé. Ellos me van a sacar de aquí. Pero el fuego ya había tomado los pisos inferiores. Las llamas subieron rápidamente por el hueco de la escalera, transformando mi ruta de escape en un corredor de muerte. El calor se volvió insoportable. Sentí mi piel quemándose, mi cabello chamuscándose, mi ropa empezando a prenderse fuego. En los últimos momentos de conciencia, mi mente fue invadida por imágenes de Carmen y las niñas. Vi el rostro de Sofía preguntando por el proyecto de ciencias. Vi a Valentina dibujando sus casitas con chimeneas humeantes. Vi a Carmen preparando mi café matutino en nuestra cocina acogedora. Lo siento, mi amor, pensé. No voy a llegar a casa a las 6. El dolor físico fue intenso, pero duró poco. Lo que más me angustiaba era la certeza de que estaba dejando a mi familia desamparada, que no tendría la oportunidad de despedirme, de decirles cuánto las amaba, de pedir perdón por todas las veces que fui demasiado terco o demasiado distante. El último pensamiento que tuve como Rafael Mendoza, el electricista escéptico y materialista, fue una oración desesperada a un Dios en el que nunca había creído realmente. Por favor, cuida de mi familia. Ellas no merecen sufrir por mi culpa. Y entonces, entre las llamas que consumían mi cuerpo físico, todo se oscureció. Lo que sucedió en los momentos siguientes desafía cualquier explicación que yo hubiera podido dar cuando aún habitaba mi cuerpo físico. Como el hombre pragmático que siempre fui, habría rechazado de inmediato cualquier relato parecido al que ahora me veo obligado a compartir. Pero la verdad, mis queridos hermanos encarnados, es infinitamente más compleja y bella de lo que nuestra mente limitada puede concebir. La transición no fue instantánea, como yo imaginaba que sería la muerte. Hubo un momento, imposible de medir en tiempo terrenal, en que existía simultáneamente en 2 realidades. Sentía aún el terrible calor de las llamas consumiendo mi cuerpo físico, el dolor insoportable quemando cada fibra de mi carne, pero al mismo tiempo empezaba a percibir que había algo en mí que el fuego no podía tocar. Fue como si fuera 2 personas al mismo tiempo. Rafael Mendoza, el electricista que estaba muriendo quemado en el 5º piso del edificio en llamas, y otro Rafael, más sutil, más liviano, que comenzaba a liberarse de aquella prisión de carne y hueso que siempre consideré ser yo mismo. Al principio, esa duplicación de conciencia me causó una confusión indescriptible. No entendía cómo podía sentir mi cuerpo físico desintegrándose y,
simultáneamente, experimentar una sensación creciente de liberación y ligereza. El momento exacto de la separación final fue precedido por una sensación que solo puedo describir como un chasquido cósmico. Fue como si una cuerda que me mantenía atado a la tierra se rompiera de repente, y me vi suspendido a algunos metros por encima de mi propio cuerpo. La visión de mí mismo carbonizado en el suelo de la escalera fue un choque brutal. Aquel montón de carne quemada, irreconocible, había sido mi morada durante 34 años. ¿Cómo era posible que yo siguiera existiendo, pensando, sintiendo, si mi cerebro físico estaba siendo consumido por las llamas? Pero no tuve tiempo de detenerme en esas reflexiones porque algo extraordinario comenzó a suceder a mi alrededor. El ambiente gris y sofocante del edificio en llamas fue reemplazándose gradualmente por una luminosidad suave que no provenía de ninguna fuente específica, sino que parecía emanar de todo y de nada al mismo tiempo. Era una luz distinta a cualquier cosa que hubiera visto antes. No lastimaba los ojos, no proyectaba sombras, pero llenaba todo el espacio con una claridad dorada que transmitía una sensación inexplicable de paz y seguridad. Las paredes del edificio comenzaron a desvanecerse, como si estuvieran hechas de niebla que se disuelve al primer rayo de sol. En su lugar, apareció un paisaje que desafía cualquier descripción con palabras humanas. Imaginé los campos más verdes que haya visto, multiplicados en belleza por 1000. Visualice flores cuyos colores no existen en el espectro terrestre, árboles que irradian luz propia, ríos que cantan melodías celestiales. Todo eso bañado por aquella luz dorada que parecía viva, consciente, amorosa. Pero lo más impresionante no era el paisaje, sino la sensación de plenitud que empezó a invadirme. Durante toda mi vida terrenal había sentido una especie de vacío que intentaba llenar con trabajo, familia, pequeños placeres cotidianos. Ahora comprendía que ese vacío nunca se había llenado realmente porque estaba buscando en el lugar equivocado. La verdadera plenitud no venía de afuera, sino de adentro, del reconocimiento de mi propia naturaleza espiritual que había estado oculta tras la materia densa del mundo físico. Fue entonces cuando percibí que no estaba solo. Acercándose a mí, flotando con una elegancia indescriptible, venía un ser de luz que irradiaba un amor tan intenso que me hizo llorar lágrimas, que no eran físicas, pero que expresaban toda la emoción de un alma que por fin se reconocía amada incondicionalmente. Este ser tenía una forma vagamente humana, pero su sustancia era pura luz translúcida. Donde debería estar su rostro, había una luminosidad más concentrada que expresaba benevolencia infinita. Cuando se comunicó conmigo, no fue con palabras, sino por medio de una transmisión directa de pensamiento a pensamiento, de alma a alma. «Bienvenido, Rafael», dijo sin usar la voz. «Hace mucho que te esperábamos». La sorpresa me dejó momentáneamente sin reacción. ¿Cómo podían estar esperándome si mi muerte había sido completamente accidental, inesperada incluso para mí? Nada es accidental en el universo de Dios, respondió a mi pregunta no formulada. Tu paso por este plano fue planificado antes incluso de tu encarnación. El fuego que tanto temiste al final fue, en realidad, tu portal de liberación. Pero mi familia... Logré por fin articular mi pensamiento. Carmen, Sofía, Valentina, ellas me necesitan. No puedo haber muerto así sin despedirme, sin explicar. El ser de luz se acercó aún más, y sentí su esencia envolviéndome como un abrazo cósmico. El amor verdadero no conoce separación, hermano. Tu conexión con ellas es eterna e indisoluble. La muerte del cuerpo físico no puede romper los lazos del corazón. Aprenderás, en breve, que hay maneras de comunicarte con quienes dejamos temporalmente atrás. Mientras hablaba, otros seres luminosos comenzaron a materializarse a nuestro alrededor. Eran decenas, cada uno irradiando esa misma energía de amor incondicional, formando una especie de círculo de bienvenida.
Algunos tenían formas más definidas que otros, pero todos emanaban una paz que penetraba hasta los rincones más profundos de mi alma. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, todavía tratando de procesar la realidad de aquella situación imposible. Somos tus hermanos espirituales, explicó el primer ser. Algunos de nosotros ya caminamos por la tierra, como tú. Otros nunca encarnaron, pero todos trabajamos juntos en la gran obra de la evolución de las almas. Ahora estás en lo que tus hermanos encarnados llaman el plano astral, una dimensión de existencia más sutil que la física, pero igualmente real. Miré a mi alrededor con más atención y comencé a notar detalles fascinantes. El paisaje no era estático como los paisajes terrenales. Los colores cambiaban sutilmente. Las plantas crecían y se transformaban en tiempo real. La propia luz parecía danzar en ritmos que armonizaban con los sentimientos de los seres presentes. Era como si toda aquella realidad respondiera a las emociones y pensamientos de sus habitantes. Eso mismo es lo que estás percibiendo, confirmó mi guía, leyendo de nuevo mis pensamientos. Aquí la materia es mucho más maleable que en la Tierra. Responde directamente a los impulsos de la conciencia. Por eso es fundamental que aprendas a controlar tus pensamientos y emociones, pues se materializan al instante. Para demostrar sus palabras, concentró su atención en un punto específico a nuestro lado. De inmediato, un pequeño árbol brotó del suelo, creció hasta alcanzar unos 3 metros de altura y floreció con flores que parecían hechas de cristal líquido. Luego, con otro pensamiento, el árbol se deshizo suavemente, regresando a la esencia luminosa de la que estaba hecho. «Increíble», murmuré. «Pero si aquí los pensamientos se materializan, ¿cómo controlan eso? ¿Cómo evitan crear caos?» «Por medio del amor y la armonía», respondió otro ser, cuya voz mental tenía una cualidad musical. Cuando un alma llega a este plano, ya ha pasado por un proceso de purificación que la libera de las emociones densas y destructivas. Aquí habitan solo pensamientos de amor, compasión, deseo de servir y de evolucionar. Por eso nuestra realidad es armoniosa y bella. Sentí una punzada de preocupación, pero yo acabo de morir. No he pasado por ningún proceso de purificación. ¿Cómo puedo estar aquí? Dijiste que mis pensamientos pueden materializarse, pero yo aún siento rabia, tristeza, preocupación por mi familia. El primer ser se acercó de nuevo y su presencia trajo una calma inmediata a mi espíritu agitado. Estás en una zona de transición, Rafael. No todos los espíritus que desencarnan son dirigidos inmediatamente a los planos superiores. Tu vida fue honesta y dedicada al bien de tu familia. No acumulaste grandes deudas espirituales. Por eso puedes permanecer con nosotros mientras te adaptas a tu nueva condición. Pero también, añadió un tercer ser, deberás trabajar para disolver las emociones densas que aún llevas contigo. El apego excesivo a tus seres queridos, aunque comprensible y hasta loable en su origen, puede convertirse en una cadena que impida tu evolución espiritual. Esa perspectiva me asustó. ¿Están diciendo que tengo que dejar de amar a mi familia? Jamás, respondieron al unísono, y sus voces mentales se armonizaron en una sinfonía de compasión. El amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo y la esencia misma de Dios. Lo que necesitamos transformar es el apego posesivo, el deseo de control, la ilusión de que somos indispensables en la forma específica que imaginamos. Aprenderás a amar a tu familia de una manera más pura y elevada, continuó mi guía principal. Descubrirás que puedes ayudarlas mucho más como espíritu libre que como hombre encarnado limitado por las barreras de la materia física. Mientras procesaba esta información revolucionaria, noté que mi propia forma espiritual se estaba volviendo más estable y definida. Al inicio de la transición me sentía como una niebla consciente, sin contornos precisos. Ahora podía percibir que tenía un cuerpo, más ligero, más luminoso, pero reconociblemente mío. Era como si estuviera hecho de la misma sustancia que aquellos seres de luz, aunque menos refinada y brillante.
Tu forma astral se está consolidando, explicó mi guía. Con el tiempo y el trabajo interior se volverá cada vez más luminosa y sutil. Por ahora, aún conservas muchas características de tu personalidad terrenal, lo cual es natural y necesario para tu adaptación gradual. Miré hacia abajo y vi que estaba vestido con ropas simples, parecidas a las que usaba en la tierra, pero hechas de aquella sustancia luminosa. Toqué mi rostro y sentí los rasgos familiares, aunque más suaves y armoniosos. Era yo, pero una versión purificada de mí mismo. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, comenzando a aceptar aquella realidad extraordinaria. Ahora comienzas tu verdadera educación. Sonrió mi guía, y aunque no podía ver un rostro físico, sentía la sonrisa en su esencia. Primero, te ayudaremos a comprender completamente tu nueva condición. Después, aprenderás sobre las leyes que rigen este plano de existencia. Y finalmente, descubrirás cuál es tu nueva misión al servicio de la evolución universal. Mientras hablaba, empecé a sentir una transformación sutil pero profunda ocurriendo en mi conciencia. Era como si velos se fueran retirando gradualmente de mi percepción, permitiéndome ver realidades que siempre habían estado allí, pero que mis sentidos físicos nunca lograron captar. El universo era infinitamente más vasto, más interconectado, más amoroso de lo que jamás había imaginado. Y así comenzó mi verdadera vida, los primeros momentos tras comprender que realmente había muerto y seguía existiendo, fueron de una intensidad emocional que jamás experimenté durante mi vida terrenal. Era como si todas las emociones sentidas a lo largo de 34 años se concentraran en un solo instante de revelación cósmica. Miedo, alivio, confusión, asombro, tristeza y una alegría inexplicable se mezclaban en mi conciencia recién liberada de la materia densa. El ser luminoso que me había recibido percibió mi turbulencia interior y, con una gentileza infinita, comenzó a guiarme a través de ese estado de transición que, según él, era común a todos los espíritus recién desencarnados. «Es natural que te sientas confundido, Rafael», dijo con su voz que resonaba directamente en mi alma. La conciencia humana ha sido condicionada durante milenios a creer que la muerte es el fin de todo. Descubrir la continuidad de la vida en otro plano requiere un tiempo de adaptación. Pero yo nunca creí en nada de esto, respondí, aún luchando por aceptar por completo aquella realidad. Para mí la religión y la espiritualidad eran solo supersticiones. ¿Cómo puedo estar viviendo algo que siempre negué? El ser emitió algo similar a una risa cariñosa, y su luz pulsó con tonos más dorados. La verdad no depende de nuestra creencia en ella para existir, hermano. La gravedad funcionaba perfectamente antes de que Newton formulara sus leyes. El amor existía antes de que los poetas lo describieran. Del mismo modo, el mundo espiritual siempre ha estado aquí, operando según sus propias leyes, independientemente de si tú creías en él o no. Mientras hablaba, me conducía por aquel paisaje imposible que se extendía infinitamente en todas direcciones. Caminábamos, o mejor dicho, flotábamos, a través de jardines que desafiaban cualquier descripción terrenal. Los árboles no eran simplemente verdes, sus hojas centelleaban con todos los colores del arco iris y algunos otros que no existen en el espectro visible humano. Las flores exhalaban fragancias que no solo agradaban al olfato, sino que parecían nutrir directamente el alma. Ríos de agua cristalina corrían cantando melodías que armonizaban con los pensamientos de quienes los escuchaban. ¿Cómo es posible todo esto?, pregunté, maravillado. En la Tierra, la materia tiene leyes fijas, inmutables. Aquí todo parece vivo, consciente, receptivo, porque aquí estás más cerca de la fuente de toda creación, explicó mi guía. Poram, en la Tierra, la materia es densa, condensada a través de múltiples capas vibracionales hasta adoptar esa forma aparentemente sólida que conocen, pero incluso allí, en el fondo, todo es energía, todo es conciencia. Aquí, en el plano astral,
Esa verdad es más evidente porque la materia es más sutil, más próxima a su naturaleza energética original. Nos detuvimos frente a un lago que reflejaba no solo nuestra imagen, sino también nuestros pensamientos y emociones en formas coloridas que danzaban sobre la superficie del agua. Al verme reflejado, me llevé un sobresalto. Mi apariencia había cambiado significativamente. Me veía más joven, más saludable, más armonioso. Las pequeñas imperfecciones físicas que cargaba en la tierra, algunas cicatrices de accidentes laborales, los primeros cabellos grises, las arrugas de preocupación, habían desaparecido. «Este es tu cuerpo astral», explicó mi guía, percibiendo mi sorpresa. «Refleja el verdadero estado de tu alma, libre de las limitaciones y el desgaste impuestos por la materia física. Con el tiempo y tu progreso espiritual, se volverá aún más luminoso y refinado. Pero sigo siendo yo», constaté, tocando mi rostro etéreo. «Mi esencia, mi personalidad, mis recuerdos, todo eso sigue aquí». «Exactamente. La muerte no destruye quién eres, solo libera tu conciencia de las limitaciones del cuerpo físico. Eres mucho más de lo que creías ser durante tu encarnación terrenal, Rafael. Eres un espíritu eterno que tuvo una experiencia humana, no un humano que tal vez tenga un alma. Esa perspectiva revolucionó completamente mi forma de ver la existencia. Durante toda mi vida me había identificado con mi cuerpo, mis circunstancias, mi trabajo, mis relaciones. Ahora comprendía que todas esas eran apenas vestiduras temporales que mi verdadero yo había usado para aprender y evolucionar. Si soy un espíritu eterno, reflexioné en voz alta, ¿eso significa que existía antes de nacer como Rafael Mendoza? Sí, confirmó mi guía. ¿Eres muy antiguo, hermano? Has vivido muchas existencias en diferentes épocas y lugares, siempre aprendiendo, siempre creciendo. Esta última encarnación como electricista en Santiago fue solo un capítulo de una historia mucho más grande. Esa revelación me dejó atónito. Intenté acceder a memorias de vidas pasadas, pero encontré solo vagos destellos, sensaciones difusas, como fragmentos de sueños medio olvidados. ¿Por qué no puedo recordar mis otras vidas? Porque la mente encarnada tiene limitaciones necesarias para concentrarse en la experiencia presente, explicó. Si recordaras todo lo que ya viviste, sería imposible enfocarte en las lecciones específicas que venías a aprender en esta última existencia. Pero aquí en el plano espiritual, gradualmente, esos recuerdos más amplios se volverán accesibles. Seguimos nuestra caminata por los jardines astrales y mi guía comenzó a mostrarme otros aspectos de aquel mundo extraordinario. Vimos otros espíritus en diferentes etapas de evolución, algunos recién llegados como yo, otros ya adaptados a la vida espiritual, y algunos tan luminosos que apenas podía distinguir sus formas individuales. La evolución no se detiene con la muerte física, explicó. En realidad, se acelera. Libres de las limitaciones de la materia densa, podemos progresar más rápidamente en el desarrollo de virtudes como el amor, la sabiduría, la compasión y el servicio al prójimo. Fue entonces cuando me presentó a quien se convertiría en mi mentora principal en ese nuevo plano de existencia. Una entidad femenina de luz que se identificó como Hermana Esperanza. Su presencia irradiaba una serenidad y una sabiduría que me hicieron sentir inmediatamente en paz. Cuando se comunicó conmigo, su voz mental tenía la cualidad musical de una madre amorosa. «Bienvenido al verdadero hogar, Rafael», dijo, envolviéndome en un aura de amor maternal que me hizo recordar vagamente sensaciones de la primera infancia, cuando me sentía completamente protegido y amado. «Seré tu orientadora durante este periodo de adaptación. Hermana Esperanza trabaja específicamente con espíritus que han desencarnado de forma traumática», explicó mi primer guía. «Ella los ayuda a superar los choques de la transición y a comprender el propósito superior de sus experiencias terrenales». Al mirar a aquella entidad luminosa, sentí una familiaridad inexplicable, como si ya la conociera de algún lugar o época distante.
¿Nos hemos encontrado antes?, pregunté. Ella sonrió, y aunque era una sonrisa energética, no física, pude sentir cómo calentaba mi corazón astral. Muchas veces, querido hermano, te he acompañado durante varias de tus encarnaciones, especialmente en los momentos más difíciles. Fui tu madre en una existencia en el siglo XVIII, tu hermana mayor en una vida del siglo XIX y tu maestra en una encarnación a principios del siglo XX. Siempre hemos trabajado juntos, de una forma u otra. Esta revelación me emocionó profundamente. Comprender que nunca había estado realmente solo, que siempre hubo seres amorosos acompañando mi camino evolutivo, me trajo un consuelo indescriptible. ¿Y Carmen, Sofía y Valentina? ¿También son espíritus antiguos con quienes ya conviví antes? Tu familia actual forma parte de tu grupo espiritual desde tiempos inmemoriales, confirmó hermana Esperanza. Carmen ha sido tu compañera en múltiples existencias, a veces como esposa, otras como hermana, a veces como gran amiga. Las pequeñas Sofía y Valentina ya fueron tus hijas en otras épocas, pero también fueron tus hermanas, tus sobrinas, tus alumnas. El amor que los une trasciende cualquier configuración familiar específica. ¿Entonces estarán bien sin mí?, pregunté, aún preocupado por el sufrimiento que mi muerte repentina seguramente les había causado. ¿Sufrirán? Sí, admitió hermana Esperanza con compasiva honestidad. El dolor de la separación es real y necesario para el crecimiento de sus almas, pero no están desamparadas. Otras almas de tu grupo espiritual encarnadas se acercarán para ofrecer apoyo, y tú mismo, desde el plano astral, podrás inspirarlas y consolarlas de maneras que ahora aprenderás. ¿Cómo así?, pregunté intrigado. Descubrirás que la comunicación entre planos es posible y constante, explicó ella. A través de sueños, intuiciones, sincronicidades, pequeñas señales en el día a día, podrás seguir siendo un padre y esposo amoroso, solo que de una forma distinta. De hecho, podrás ayudarlas incluso más que cuando estabas limitado por la forma física. Esa perspectiva transformó por completo mi visión sobre la muerte y la separación. Empecé a comprender que no había perdido a mi familia, simplemente la forma de nuestra relación había cambiado. ¿Hay una misión específica que debo cumplir aquí?, pregunté, sintiendo que mi presencia en ese plano no era casual. Hermana Esperanza y mi primer guía intercambiaron una mirada luminosa cargada de significado. Sí, Rafael, respondió ella. Tu desencarnación a través del fuego no fue accidental. Serás un mensajero, un consolador para aquellos que han perdido seres queridos en tragedias similares. Tu experiencia de transición servirá para demostrar a los encarnados que la muerte no existe, solo la transformación. Hablarás a través de médiums calificados, añadió mi guía, contando tu historia, ofreciendo esperanza, mostrando que el amor verdadero es indestructible. Sentí una emoción profunda al comprender que mi muerte aparentemente sin sentido tenía, en realidad, un propósito superior. No había muerto en vano. Mi experiencia podría consolar a otras familias, a otros viudos y huérfanos, mostrándoles que sus seres queridos seguían vivos y amorosos en otra dimensión. Acepto esa misión, dije, sintiendo nacer una nueva determinación en mi corazón astral. Si mi historia puede disminuir el sufrimiento de otros, si puede llevar esperanza donde hay desesperación, entonces todo ha valido la pena. Y así, en los jardines luminosos del plano astral, comencé a comprender que mi verdadera vida apenas estaba comenzando. En las primeras semanas después de mi transición, y uso esa palabra porque he aprendido que muerte es un término inadecuado para describir lo que realmente sucede, mi mayor angustia era el sufrimiento de Carmen y las niñas. Hermana Esperanza me había explicado que podía visitarlas e incluso intentar consolarlas, pero nada me preparó para el dolor de verlas llorar mi ausencia sin poder abrazarlas físicamente ni decirles que yo estaba bien y cerca de ellas. La primera vez que logré materializarme en nuestra casa de Ñuñoa fue 3 días después del incendio. Hermana Esperanza me acompañó, enseñándome cómo condensar mi forma astral para volverme visible en el plano físico, al menos parcialmente.
Concéntrate en el amor que sientes por ellas, me orientó. El amor es la fuerza que permite la comunicación entre los planos, pero prepárate, Rafael. Ver el sufrimiento de quienes amamos es una de las pruebas más difíciles para los espíritus recién desencarnados. Llegué a nuestra casita justo en el momento en que Carmen ordenaba mis pertenencias. Estaba en el dormitorio, sentada al borde de la cama, sosteniendo mi camisa polo blanca, la misma que llevaba puesta el último día. Sus lágrimas caían silenciosamente sobre la tela y la presionaba contra su rostro, como si pudiera sentir mi presencia a través del olor que aún impregnaba la prenda. «Rafael, mi amor», murmuraba entre sollozos, «¿por qué te fuiste así? ¿Por qué sin despedirte? Las niñas preguntan todos los días cuándo vas a volver del trabajo. No sé qué decirles». Mi corazón astral se desgarró al verla así. Intenté acercarme, toqué su hombro con mi mano etérica, concentrando toda mi energía en el deseo de consolarla. Por un breve instante pareció sentir algo. Levantó la cabeza, miró alrededor del cuarto con una expresión confundida. «¿Rafael?», susurró. «¿Eres tú? Siento que estás aquí». Intenté hablarle, proyectar mis pensamientos directamente en su mente. «Estoy aquí, mi amor. No me he ido. Solo he cambiado de forma». Pero no logró oírme con claridad. Solo permaneció allí, inmóvil, con los ojos fijos en el punto exacto donde yo estaba, como si presintiera mi presencia sin poder confirmarla. Entonces Sofía y Valentina entraron en el cuarto. Mis pequeñas gemelas estaban diferentes. Sofía, siempre tan alegre y parlanchina, ahora caminaba despacio, con los hombros caídos como si llevara una carga invisible. Valentina, mi pequeña artista, sostenía uno de sus dibujos en las manos, una casa con una chimenea que, en lugar de humo, expulsaba flores de colores. «Mamá», dijo Sofía con una voz que me partió el alma, «dibujé esto para papá. Es nuestra casa, pero sin humo malo, solo flores bonitas para que él no se asuste del fuego nunca más». Carmen abrió los brazos y ambas corrieron a su regazo. Allí las tres se abrazaron y lloraron juntas, y yo, flotando invisible a su lado, lloré lágrimas astrales que brillaban como perlas luminosas en el aire. «Están sintiendo tu presencia», explicó hermana Esperanza, que había permanecido a mi lado durante toda la escena. «Los niños, especialmente, son más sensibles al mundo espiritual. Y Carmen, unida a ti por lazos de amor profundo, también percibe que estás cerca, aunque no lo comprenda del todo». En los días siguientes, volví muchas veces, siempre acompañado por mi mentora espiritual, que me enseñaba diferentes formas de comunicación entre los planos. Aprendí que podía influir en pequeños objetos, crear ligeras corrientes de aire, interferir en aparatos eléctricos. Mi antigua área de experiencia, irónicamente, también resultó útil en el plano astral. Una mañana, mientras Carmen preparaba café en la cocina, logré que la radio se sintonizara sola en una emisora que tocaba nuestra canción favorita, «Te recuerdo, Amanda», de Víctor Jara. Carmen detuvo lo que estaba haciendo cuando la melodía comenzó a sonar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero por primera vez desde mi partida, sonrió. «Siempre ponías esta canción cuando estabas feliz», dijo al aire, como si supiera que la estaba escuchando. «Rafael, si me estás escuchando de alguna manera, quiero que sepas que te amo y que siempre te amaré. Pero necesito saber si estás bien, si estás en paz». Concentré toda mi energía y logré que una de las begonias del jardín, esas que Carmen cuidaba con tanto esmero, floreciera al instante en una explosión de colores rojos y rosados. Carmen la vio por la ventana de la cocina y soltó un grito de sorpresa mezclado con alegría. «Las begonias están floreciendo todas de una vez», gritó corriendo hacia el jardín. «Niñas, vengan a ver esto». Sofía y Valentina salieron corriendo y quedaron maravilladas al ver el jardín transformado en una sinfonía de colores. «Es papá», dijo Valentina, con la certeza inocente de los niños. «Él hizo que las flores fueran bonitas para nosotras». «No digas tonterías, Valentina», la reprendió Sofía, pero su voz carecía de convicción. También ella sentía
en lo más profundo de su corazón infantil, que había algo mágico en ese fenómeno. Carmen se arrodilló entre las flores y susurró: «Si eres tú, Rafael, si realmente puedes hacer estas cosas, dame una señal más clara. Necesito saber que estás bien para poder seguir adelante». Fue entonces cuando tomé una decisión arriesgada. Hermana Esperanza me había advertido sobre los peligros de materializaciones muy intensas para espíritus recién desencarnados, pero yo necesitaba tranquilizar a mi familia. Concentré toda mi energía astral y, por algunos segundos preciosos, logré volverme visible para ellas. Aparecí junto a las begonias, translúcido como una neblina dorada, pero reconociblemente yo. Carmen gritó y se llevó las manos al pecho. Las niñas quedaron paralizadas, con los ojos abiertos de par en par. «No tengan miedo», logré articular, usando toda mi fuerza espiritual para producir sonidos audibles. «Soy yo, solo que diferente. Estoy bien, estoy en paz y siempre estaré cerca de ustedes». «¡Papá!», gritaron las gemelas al mismo tiempo, corriendo hacia mí. Pero cuando intentaron tocarme, sus manitas atravesaron mi forma etérica. La frustración y confusión en sus rostros me partieron el alma. «¿Por qué no puedo abrazarte, papá?», preguntó Sofía, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Porque ya no tengo un cuerpo como el de ustedes, Pashta, mi niña», expliqué, luchando por mantener mi materialización, «pero mi amor por ustedes es el mismo, más fuerte incluso». Carmen se acercó lentamente, extendiendo una mano temblorosa en mi dirección. «¿Realmente eres tú? ¿No es un sueño? Soy yo, mi amor. Y no es un sueño. Estoy vivo, solo que en otra dimensión. La muerte no existe, Carmen, solo es una transformación. Pero me duele tanto tu ausencia», sollozó. «Las niñas lloran todas las noches. Yo no sé cómo seguir sin ti». «Van a seguir adelante porque son fuertes», dije, sintiendo que mi energía se agotaba rápidamente. «Y yo las voy a ayudar desde aquí. Estaré en cada amanecer que las despierte, en cada brisa que las acaricie, en cada momento de alegría que vivan. El amor verdadero no conoce separación». Mi forma comenzó a desvanecerse. La materialización había consumido casi toda mi energía astral. «Cuídense mucho», fueron mis últimas palabras audibles, y recuerden siempre, estoy más vivo ahora de lo que nunca estuve. Desaparecí de su vista, pero permanecí allí, invisible, viéndolas abrazarse y hablar entre ellas sobre lo que había sucedido. Carmen estaba dividida entre la alegría de saber que yo seguía existiendo y el dolor de no poder estar conmigo físicamente. Las niñas, con la natural adaptabilidad de los niños, parecían aceptar más fácilmente esta nueva forma de nuestra relación. «Mamá», dijo Valentina, «ahora papá es como un ángel guardián, ¿es verdad?» «Sí, mi amor», respondió Carmen, secándose las lágrimas. «Papá es nuestro ángel guardián». En los meses siguientes, continué visitando a mi familia con regularidad. Aprendí a comunicarme a través de los sueños, especialmente con las niñas, que eran más receptivas a ese tipo de contacto. En las noches en que Sofía tenía pesadillas, aparecía en sus sueños como el padre protector de siempre, alejando a los monstruos imaginarios y llenando su mundo onírico con juegos y risas. Con Valentina, la comunicación era aún más fácil. Empezó a hacer dibujos que claramente mostraban imágenes que yo proyectaba en su mente durante el sueño. Casas coloridas, jardines con flores imposibles, figuras luminosas que ella llamaba los amigos de papá, los seres de luz que había conocido en el plano astral. Carmen, poco a poco, aprendió a reconocer mi presencia en pequeños signos, una canción que sonaba justo cuando pensaba en mí, una corriente de aire inexplicable que la acariciaba cuando estaba triste. Pequeños milagros domésticos, como aparatos que se encendían solos, o flores que florecían fuera de temporada. El día más emocionante fue cuando decidió visitar un centro espírita del barrio. «Si Rafael realmente está vivo en otra dimensión», se dijo a sí misma, «tal vez esas personas que estudian estas cosas puedan ayudarme a entender mejor». Cuando la vi entrar al centro espírita Allan Kardec, en la calle Macul, mi corazón astral se llenó de alegría. Sabía que allí encontraría las respuestas que buscaba y,
lo más importante, hallaría personas que podrían confirmar científicamente lo que había presenciado en nuestro jardín. Fue a través de ese centro espírita que, meses después, logré establecer una comunicación más clara y duradera con mi familia, mediante la psicografía de un médium experimentado. Pero esa es una historia que contaré pronto. Por ahora, lo importante es que comprendan que el amor verdadero no conoce barreras, ni siquiera la de la aparente muerte. Nuestros seres queridos que partieron siguen cerca, amando, cuidando, consolando. A veces solo necesitamos abrir el corazón para percibir su presencia amorosa a nuestro lado. Tras esos primeros meses de adaptación y las visitas constantes a mi familia, Hermana Esperanza decidió que había llegado el momento de ampliar mis horizontes espirituales. Ya comprendes que la vida continúa después de la muerte física, me dijo una mañana dorada en el plano astral. Ahora necesitas entender por qué existe el sufrimiento en el mundo y cuál es el verdadero propósito de las experiencias dolorosas que atraviesan los encarnados. Me condujo a una región del plano astral que aún no había visitado, un vasto centro de estudios espirituales que se extendía más allá de lo que mis ojos astrales podían abarcar. Edificios de una arquitectura imposible se alzaban hacia el infinito, sus paredes translúcidas irradiando conocimiento de forma casi tangible. Espíritus de todos los niveles evolutivos circulaban por los pasillos luminosos, algunos enseñando, otros aprendiendo, todos participando en la eterna búsqueda de la sabiduría universal. Esta es la universidad cósmica, explicó mi mentora. Aquí se estudia todo lo que existe, las leyes divinas que rigen la creación, los mecanismos de la evolución espiritual, los secretos de la vida en todas sus manifestaciones. Pasarás un tiempo aquí aprendiendo verdades que tu mente encarnada no estaba preparada para comprender. Mi primer maestro fue un espíritu que se presentó como el Dr. Augusto Ribeiro, un médico brasileño que había desencarnado en los años 80. Su especialidad, me explicó, era ayudar a espíritus que habían pasado por transiciones traumáticas a comprender el propósito superior de sus experiencias terrenales. Rafael, dijo con una voz mental cargada de compasión y sabiduría, moriste en un incendio. Para la mente humana, eso parece una tragedia sin sentido, un accidente cruel del destino, pero desde el punto de vista espiritual, nada ocurre por casualidad. Vamos a explorar juntos el verdadero significado de tu paso por el fuego. Me llevó a una sala especial, cuyas paredes estaban hechas de una sustancia que reflejaba no solo imágenes, sino también emociones, pensamientos y conexiones kármicas. Aquí podrás ver tu última encarnación desde una perspectiva más amplia, explicó. Las paredes comenzaron a mostrar escenas de mi vida como Rafael Mendoza, pero ahora podía percibir aspectos que habían sido invisibles para mi conciencia encarnada. Veía los hilos luminosos de energía que me unían a Carmen y a las niñas, lazos forjados a lo largo de múltiples existencias. También veía las influencias espirituales que me habían acompañado, mis guías protectores, las intuiciones que recibía sin saber de dónde venían, los momentos en que había sido protegido de accidentes por mis mentores invisibles. Observa con atención este momento, dijo el doctor Augusto, enfocando una escena específica. Yo trabajando en una instalación eléctrica particularmente peligrosa 2 años antes de mi muerte. En la versión encarnada de esa memoria, solo había sentido una súbita intuición de que debía cortar la energía antes de continuar. Ahora podía ver a Hermana Esperanza a mi lado, susurrando mentalmente a mi oído espiritual la importancia de tomar esa precaución. Durante toda tu vida terrenal fuiste acompañado y protegido, explicó el profesor. Tu familia espiritual nunca te abandonó, pero llegó el momento en que tu alma había completado las lecciones que vino a aprender en esa encarnación, y un nuevo ciclo necesitaba comenzar. ¿Pero por qué a través del fuego?, pregunté, aún con cierta amargura por la forma en que mi vida había terminado. ¿Por qué no una muerte natural, en paz, rodeado de mi familia? El doctor Augusto sonrió con infinita paciencia.
El fuego, querido hermano, es un símbolo poderoso de purificación y transformación en todas las culturas humanas. Tu paso por las llamas no fue solo una muerte física, fue un ritual cósmico de purificación que preparó tu alma para la misión que ahora debes cumplir. Las paredes de la sala comenzaron a mostrar otras escenas, personas que habían perdido seres queridos en incendios, familias destrozadas por el dolor, sobrevivientes cargando traumas profundos. Mira cuántas almas sufren por experiencias similares a la tuya, continuó el profesor. ¿Quién mejor que tú, que atravesaste el fuego y emergiste vivo al otro lado, para consolarlas y mostrarles que la muerte no existe? Comencé a comprender que mi experiencia en el incendio no había sido un accidente cruel, sino parte de un plan mayor. Mi muerte, aparentemente sin sentido, adquiría propósito al verse desde la perspectiva de la misión consoladora que debía cumplir. En las semanas siguientes, el doctor Augusto me presentó a otros espíritus que habían desencarnado en circunstancias traumáticas. Conocí a María Elena, una joven chilena que murió en un terremoto en 1985 y que ahora trabajaba consolando a víctimas de desastres naturales. Conocí al pequeño Juan, un niño brasileño que desencarnó en un accidente automovilístico y se había especializado en recibir, en el plano astral, a otros niños que atravesaban la misma transición abrupta. Cada forma de desencarnar tiene su razón de ser, explicó María Elena durante una de nuestras conversaciones. Quienes mueren en terremotos aprenden sobre la impermanencia de la materia y la solidez del espíritu. Los que parten en accidentes comprenden que el tiempo terrenal es precioso y debe ser aprovechado para el bien. Tú, que pasaste por el fuego, entiendes que las mayores transformaciones solo ocurren mediante la purificación. El pequeño Juan, a pesar de haber desencarnado, siendo aún un niño, tenía una sabiduría antigua que brillaba a través de sus ojos astrales infantiles. Tío Rafael, me dijo con su vocecita mental cristalina, vas a ayudar a muchas familias que están tristes como lo estuvo tu familia. Vas a mostrarles que nosotros, los niños y adultos que morimos, estamos jugando aquí al lado de ellos, solo que no nos pueden ver. Fue a través de estos encuentros que empecé a desarrollar una comprensión más profunda de las leyes que rigen la existencia. Aprendí que no existe la muerte prematura, solo transiciones que ocurren en el momento exacto en que el alma ha completado lo que vino a hacer en la tierra. Descubrí que el sufrimiento, aunque doloroso, es siempre un mecanismo de crecimiento espiritual, una forma de expandir nuestra capacidad de amar y comprender. El doctor Augusto me llevó entonces a conocer los hospitales del espacio, instituciones astrales donde los espíritus traumatizados por sus experiencias terrenales reciben tratamiento y sanación. Vi salas donde víctimas de violencia aprendían a perdonar a sus agresores, enfermerías donde suicidas eran tratados por la depresión espiritual que los había llevado al gesto extremo, laboratorios donde científicos espirituales investigaban formas de minimizar el sufrimiento humano. El universo es una escuela, me explicó uno de los dirigentes de estos hospitales, un espíritu que se identificó como el Dr. Becerra de Meneses, y como toda escuela, tiene sus lecciones fáciles y sus lecciones difíciles. Los incendios, terremotos, accidentes y enfermedades son lecciones avanzadas, destinadas a almas que ya tienen fortaleza suficiente para soportarlas y extraer de ellas sabiduría. ¿Y los niños que mueren jóvenes?, pregunté, pensando en casos que había conocido en la Tierra. ¿Qué lecciones pueden haber completado en tan poco tiempo? Los niños que desencarnan temprano, respondió el benevolente espíritu, son generalmente almas muy evolucionadas que vinieron solo a dar una lección de amor a sus padres y familiares. Su paso fugaz por la tierra enseña sobre el desapego, sobre el amor incondicional, sobre el valor de cada instante. Cumplen misiones completas en pocos años. Durante meses de estudio en la Universidad Cósmica, aprendí sobre la ley del karma, no como un castigo divino, sino como un mecanismo perfecto de justicia y aprendizaje.
Comprendí que cada alma elige sus experiencias antes de encarnar, incluyendo las circunstancias de su regreso al plano espiritual. Tú mismo elegiste morir en el fuego, me reveló hermana Esperanza en una de nuestras conversaciones más profundas. Antes de encarnar como Rafael Mendoza, tu alma analizó varias posibilidades y optó por esta experiencia específica porque sabía que te daría la autoridad moral necesaria para tu futura misión como consolador. Esa revelación me impactó profundamente. Me costó aceptar que yo mismo había elegido una muerte tan traumática, pero poco a poco comencé a comprender la sabiduría de esa decisión. Solo alguien que atravesó el fuego podía hablar con propiedad sobre lo que ocurre durante esa transición. Solo quien vivió la angustia de los últimos momentos podía consolar efectivamente a otros que enfrentaban la misma experiencia. También conocí espíritus que habían desencarnado de formas aún más difíciles, víctimas de guerra, de epidemias, de crímenes violentos. Todos, sin excepción, habían encontrado paz y propósito en sus experiencias. Todos comprendieron que el sufrimiento terrenal es temporal, pero la sabiduría adquirida es eterna. Un veterano de la Guerra del Pacífico, que había desencarnado en combate en el siglo XIX, me dijo: «El dolor físico dura solo unos instantes, pero la comprensión de que nada puede destruir nuestra esencia espiritual, esa es una conquista que llevamos por la eternidad». Poco a poco, mi propia amargura por la forma en que dejé la tierra se fue disolviendo, reemplazada por una profunda gratitud por la oportunidad de crecimiento que aquella experiencia había representado. Comprendí que el fuego que quemó mi cuerpo físico fue, simbólicamente, el mismo fuego que purificó mi alma, preparándome para servir como instrumento de consuelo para otros que caminaban por la misma senda de dolor. «Ahora estás listo para la siguiente etapa de tu misión», anunció hermana Esperanza una mañana particularmente luminosa. «Es hora de aprender a comunicarte efectivamente con los encarnados, para que puedas transmitir las verdades que has descubierto aquí en el plano espiritual». Y así, tras meses de aprendizaje intensivo en la Escuela Cósmica de Sabiduría, me preparé para iniciar mi verdadera misión como mensajero de la inmortalidad y consolador de los afligidos. Después de ese periodo de estudios en la Universidad Cósmica, hermana Esperanza me comunicó que había llegado el momento de comenzar mi verdadera misión como espíritu comunicante. Rafael me dijo en una mañana en la que el plano astral parecía aún más luminoso que de costumbre: «Ya comprendes las leyes espirituales que rigen la existencia. Ahora necesitas aprender el arte más delicado de todos, comunicar estas verdades a los encarnados a través de la mediumnidad». Me condujo a una región del plano espiritual que aún no conocía, un vasto centro de comunicación donde cientos de espíritus trabajaban en sintonía con médiums repartidos por todo el planeta Tierra. El lugar tenía una arquitectura fascinante, torres de cristal que pulsaban con luces de colores, cada una sintonizada con diferentes frecuencias vibratorias, y salas donde grupos de entidades se preparaban para sus comunicaciones con el mundo físico. «Este es el centro de comunicación interplanos», explicó mi mentora. «Desde aquí coordinamos todos los mensajes que se transmiten a los encarnados a través de sueños, intuiciones, psicografías, psicofonías y otros fenómenos mediúmnicos. Es un trabajo que exige mucha precisión técnica y, sobre todo, mucho amor». Mi primer instructor en esta nueva etapa fue un espíritu que se presentó como Padre Antonio, un sacerdote español que había desencarnado en el siglo XVIII y se había especializado en comunicaciones consoladoras. Su presencia irradiaba una serenidad que me recordaba a las antiguas catedrales, llenas de eco y misterio sagrado. La comunicación entre los planos no es tan simple como conversar cara a cara entre encarnados, me explicó con su voz mental cargada de experiencia centenaria. Aquí en el plano astral nos comunicamos directamente a través del pensamiento. Pero para hablar con los encarnados, debemos adaptar nuestro lenguaje a la capacidad receptiva de cada médium, respetando
sus limitaciones vocabulares, sus creencias, su cultura. Me mostró cómo funciona el proceso técnico de la psicografía. Cuando un espíritu desea comunicarse mediante un médium escribiente, primero necesita sintonizar su frecuencia vibratoria con la de la persona encarnada. Es como ajustar una radio para captar una emisora específica. Si no hay una sintonía perfecta, el mensaje llega distorsionado o no llega en absoluto. Padre Antonio me llevó a una sala especial donde podía observar, a través de una especie de pantalla etérica, a varios médiums trabajando simultáneamente en diferentes partes del mundo. Vi a una señora mayor en Brasil recibiendo mensajes de consuelo para familias enlutadas. Observé a un joven médium en Argentina transmitiendo enseñanzas filosóficas de un filósofo griego desencarnado. Presencié a una médium chilena en Valparaíso, curiosamente cerca de mi ciudad natal, recibiendo poesías dictadas por un poeta espiritual. Cada médium tiene sus características propias, continuó mi instructor. Algunos son más sensibles a comunicaciones emocionales, otros captan mejor conceptos filosóficos abstractos. Hay quienes reciben mensajes a través de imágenes mentales y los traducen en palabras, y otros que captan directamente las palabras que formamos en nuestro pensamiento. ¿Cómo se elige a través de qué médium comunicar?, pregunté, fascinado por esa ciencia espiritual que jamás imaginé que existiera. Eso se determina por varios factores, respondió Padre Antonio. Primero, la afinidad vibratoria entre el espíritu comunicante y el médium. Segundo, la capacidad técnica del intermediario para captar nuestra frecuencia específica. Tercero, y más importante, la finalidad de la comunicación. Para tu misión específica de consolar a familias que han perdido seres queridos en tragedias, necesitaremos encontrar médiums que tengan experiencia en ese tipo de comunicaciones. En las semanas siguientes, aprendí las técnicas básicas de la comunicación mediúmnica. Descubrí que no se trataba simplemente de hablar y ser escuchado. Cada palabra debía ser cuidadosamente modulada, cada concepto adaptado a la capacidad de comprensión del médium y de sus consultantes. Era necesario respetar el libre albedrío de todos los involucrados, sin imponer verdades, sino ofreciéndolas como sugerencias para la reflexión. El mensaje espiritual más importante no son las palabras que transmitimos, me enseñó un espíritu que se identificó como Emanuel, un guía muy conocido en el movimiento espírita brasileño. Es el amor que colocamos en cada frase, la compasión que impregna cada consejo, la esperanza que alimentamos en cada corazón afligido. Las palabras pueden ser olvidadas, pero el amor que las acompaña permanece para siempre en el alma de quien las recibe. También aprendí sobre los cuidados necesarios para no perjudicar al médium. Nosotros, los espíritus comunicantes, tomamos energía vital del intermediario para materializar nuestros mensajes en el plano físico, me explicó una mentora que se presentó como hermana Sheila. Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos para no agotar sus fuerzas. Una comunicación debe durar el tiempo necesario para transmitir el mensaje esencial, sin excesos que puedan debilitar al médium. Después de semanas de entrenamiento teórico, llegó el momento de mi primer intento práctico de comunicación. Hermana Esperanza me informó que había localizado a un médium adecuado para mi misión, Hernán Morales, un hombre de 45 años que trabajaba en un centro espírita en Santiago, muy cerca del lugar donde yo había desencarnado. Hernán perdió a un hermano en un incendio hace 10 años, explicó mi mentora. Eso creó en su alma una sensibilidad especial para comunicarse con espíritus que desencarnan de esa manera. Además, posee la capacidad técnica necesaria para captar tus vibraciones con precisión. En la noche marcada para mi primera comunicación, Padre Antonio me acompañó al centro espírita donde trabajaba Hernán. Era un lugar sencillo, una casa antigua adaptada para las reuniones mediúmnicas, con paredes pintadas de azul claro y fotografías de grandes médiums y mentores espirituales. El ambiente estaba impregnado de vibraciones elevadas, fruto de años de labor caritativa y comunicaciones amorosas. Hernán estaba sentado en una mesa sencilla, con papel y lápiz frente a él, preparado para recibir mensajes.
A su alrededor, otros médiums y dirigentes del centro hacían una oración pidiendo protección y buenas influencias para el trabajo que comenzaría. Me sentí emocionado al percibir la seriedad y el respeto con que aquellas personas trataban nuestro mundo espiritual. Ahora, Rafael, me orientó Padre Antonio, acércate a Hernán y comienza a sintonizar tu mente con la suya. Piensa en el amor, en tu deseo sincero de consolar a quienes sufren. El amor será el puente que permitirá la comunicación. Floté hasta quedar junto al médium y comencé a proyectar mis pensamientos hacia su mente. Al principio, no hubo respuesta. Hernán permanecía inmóvil, esperando. Me concentré más intensamente, recordando el amor que sentía por Carmen y por las niñas, la gratitud por los aprendizajes recibidos en el plano espiritual, el ardiente deseo de usar mi experiencia para disminuir el sufrimiento de otras familias. Poco a poco, sentí que se establecía una conexión. La mano derecha de Hernán empezó a temblar, levemente. Luego, tomó el lápiz y comenzó a escribir. Las primeras palabras salieron vacilantes, como si estuviera probando la conexión. Mi nombre es Rafael Mendoza. Desencarné en el incendio del edificio de la calle Huérfanos en marzo de este año. Vengo a traer un mensaje de esperanza para quienes lloran la partida de seres queridos en tragedias similares. Sentí una alegría inmensa al ver mis palabras materializándose en el papel a través de la mano del médium. Continué, adaptando mi lenguaje a las posibilidades vocabulares de Hernán. Deseo decirles que la muerte no existe. Lo que llamamos muerte es solo una transformación, un cambio de estado. Sigo vivo, consciente, amando a mi familia tanto como la amaba cuando habitaba el cuerpo físico. El fuego que consumió mi carne no pudo tocar mi alma, que es indestructible por naturaleza. La sesión duró unos 40 minutos. A través de Hernán, logré transmitir los puntos principales de mi mensaje: la continuidad de la vida después de la muerte, la posibilidad de comunicación entre planos, el propósito superior de las experiencias dolorosas, la importancia del amor como fuerza unificadora del universo. Cuando terminé, me sentí agotado, pero profundamente realizado. Había logrado establecer mi primera comunicación oficial con el mundo de los encarnados. El mensaje sería leído a familias enlutadas, ofreciéndoles el consuelo y la esperanza que tanto necesitaban. Fue excelente para una primera tentativa, me felicitó Padre Antonio. Con el tiempo y la práctica, desarrollarás aún más esta habilidad. Harás tus comunicaciones más fluidas, más emotivas, más eficaces. En las semanas siguientes, establecí contacto regular con Hernán y con otros médiums en Santiago y en otras ciudades chilenas. Cada comunicación era una oportunidad para llevar esperanza a corazones afligidos, para demostrar la realidad de la vida espiritual, para cumplir con la misión para la cual mi experiencia en el fuego me había preparado. Descubrí que no eran solo mis palabras las que consolaban a las personas. Era también la energía de amor que lograba transmitir a través de los médiums, una vibración que tocaba directamente el alma de los oyentes y despertaba en ellos la certeza íntima de que sus seres queridos seguían vivos y cerca. Te estás convirtiendo en un excelente mensajero de la inmortalidad, Sir, me dijo Hermana Esperanza, después de una comunicación particularmente emotiva en la que logré consolar a una madre que había perdido a su hijo en un incendio similar al mío. Poet, tu misión apenas comienza. Pronto, tus mensajes llegarán a otros países, a otros idiomas, llevando esperanza a los corazones más necesitados de todo el continente. Y así, a través de la mediumnidad, inicié mi nueva carrera como trabajador de la viña espiritual, usando mi experiencia con el fuego transformador para encender la llama de la esperanza en almas que caminaban en las sombras del dolor y la añoranza. Hoy, después de años de trabajo en el plano espiritual como mensajero de la inmortalidad, puedo afirmar con absoluta certeza que el incendio que aparentemente destruyó mi vida fue, en realidad, el portal sagrado que me condujo a mi verdadera existencia. Lo que parecía ser el final,
se transformó en el más glorioso de los comienzos. Las llamas que consumieron mi cuerpo físico fueron las mismas que purificaron mi alma para la misión más importante que he realizado en todas mis encarnaciones. A través de las centenas de comunicaciones que establecí con médiums de todo el continente americano, pude testimoniar el poder transformador de la verdad espiritual en la vida de quienes sufren. Vi a madres inconsolables recuperar la alegría de vivir al comprender que sus hijos seguían cerca, solo en una dimensión diferente. Presencié a padres destrozados por la pérdida repentina de sus niños encontrar paz al recibir mensajes directos de esos pequeños seres, ahora libres y felices en el plano astral. Recuerdo especialmente una comunicación que realicé a través de una médium en Buenos Aires. Era una familia argentina que había perdido al abuelo en un incendio en su casa. La nieta menor, una niña de 8 años llamada Esperanza, nombre que siempre me conmueve por recordarme a mi mentora espiritual, no lograba aceptar la partida del querido abuelo. A través de la médium, conseguí transmitir no solo palabras de consuelo, sino también detalles íntimos que solo el abuelo podría conocer, la canción de cuna que le cantaba, el nombre de su muñeco favorito, las historias que inventaba sobre dragones buenos y princesas valientes. El abuelo está aquí conmigo ahora. Logré comunicar mediante la psicografía, y quiere que sepas que sigue inventando historias para ti. Cada noche, cuando duermes, él visita tus sueños y te cuenta nuevas aventuras de la princesa Esperanza, que ya no le tiene miedo al fuego porque sabe que es solo luz disfrazada. Vi, a través de los ojos espirituales de la médium, las lágrimas de alivio correr por el rostro de la niña. Esa criatura había recuperado su alegría y su fe en la bondad de la vida. Su abuelo se había convertido en su ángel guardián particular, y ella crecería sabiendo que nunca estamos realmente solos. Casos como ese se multiplicaron por miles a lo largo de los años. Cada familia consolada, cada corazón sanado, cada alma que recuperaba la esperanza era una confirmación de que mi paso por el fuego había tenido un propósito divino. Me había convertido en un especialista en traducir el lenguaje del amor eterno para los oídos humanos, aún sordos, a las realidades espirituales. Pero tal vez la comunicación más importante que realicé fue precisamente con mi propia familia. 2 años después de mi desencarnación, Carmen finalmente se decidió a visitar el centro espírita Allan Kardec, en Santiago, donde un médium experimentado llamado Don Roberto había aceptado intentar establecer contacto conmigo. Cuando vi a Carmen entrando en aquella sala sencilla, acompañada de Sofía y Valentina, ahora de 10 años, mi corazón astral se llenó de una emoción indescriptible. Mis niñas habían crecido, estaban más altas, más maduras. Carmen parecía más serena, aunque podía percibir que la añoranza aún habitaba en sus ojos castaños. La comunicación fue profunda y transformadora. A través de Don Roberto, logré decirle a Carmen todo lo que mi corazón guardaba hacía tanto tiempo. Mi amor eterno, quiero que sepas que cada día desde que partí del cuerpo físico he estado a tu lado, cuidando de ti y de nuestras princesas. Vi cómo creciste en fortaleza, cómo te convertiste en padre y madre al mismo tiempo, cómo nunca permitiste que la amargura envenenara tu corazón. Estoy orgulloso de ti, Carmen. Eres más fuerte y sabia de lo que imaginas. Pero me siento tan sola sin ti, respondió ella entre lágrimas, hablándome directamente como si pudiera verme. Nunca estás sola, mi cielo. Continué por medio del médium. Estoy en cada amanecer que te despierta con esperanza, en cada brisa que acaricia tu rostro cuando caminas por nuestro jardín, en cada sonrisa de las niñas que te recuerda que la vida es bella a pesar de las despedidas temporales. Entonces me dirigí a mis hijas, que escuchaban en silencio, tomadas de la mano. Sofía, mi princesa valiente, papá sabe que has estado cuidando de mamá, como toda una señorita. Tu proyecto de ciencias sobre electricidad fue hermoso, y desde aquí te ayudé a encontrar las respuestas correctas. Sigue estudiando, sigue siendo curiosa, porque la ciencia y la espiritualidad son hermanas que se complementan. Valentina,
mi pequeña artista. Tus dibujos de casitas con flores en lugar de humo llegaron hasta mi corazón. Cada vez que pintas algo bonito, yo estoy ahí inspirándote, susurrando colores nuevos en tu imaginación. Nunca dejes de crear belleza, porque esa es tu forma de hacer el mundo mejor. A través de esa comunicación conmovedora, pude finalmente dar a mi familia la despedida amorosa que las circunstancias de mi muerte no habían permitido. Más importante aún, pude asegurarles que nuestra separación era solo aparente y temporal. El fuego no me destruyó, expliqué por medio del médium. Me transformó. Me liberó de las limitaciones del cuerpo físico para que pudiera amarlas de una forma más pura, más completa. Ahora puedo estar con ustedes siempre, no solo después del trabajo o los fines de semana. Puedo acompañar cada paso de sus vidas, celebrar cada alegría, consolar cada tristeza. Carmen entonces hizo la pregunta que estaba en el corazón de toda madre que pierde a su compañero. ¿Las niñas van a estar bien sin su papá físico? Estarán más que bien, le aseguré, porque ahora tienen un papá que las ama desde el plano espiritual y otro papá que las amará en el plano físico. Alguien especial está por llegar a sus vidas, Carmen, un hombre bueno que sabrá valorar el tesoro que son ustedes tres. Yo mismo estaré guiando ese encuentro. Y así fue. Meses después de aquella comunicación, Carmen conoció a Eduardo, un profesor viudo de 40 años que había perdido a su esposa en un accidente de tránsito. Él también tenía 2 hijos, un niño y una niña, de edad similar a la de mis gemelas. Desde el plano espiritual, junto con la esposa desencarnada de Eduardo, un alma luminosa llamada Patricia, trabajamos para acercar a esas 2 familias heridas por el destino. Lo que pudo haber sido solo una unión de conveniencia entre personas solitarias, se transformó en una familia verdaderamente amorosa. Eduardo no intentó sustituirme como padre de Sofía y Valentina. En cambio, honró mi memoria y enseñó a las niñas que era posible amar a un papá en el cielo y a otro en la tierra al mismo tiempo. Carmen encontró no solo un compañero, sino un verdadero socio espiritual que comprendía su dolor y respetaba su pasado. Hoy, al observar a mi familia reconstruida y feliz, comprendo plenamente la sabiduría del plan divino. Si no hubiera desencarnado cuando lo hice, tal vez Carmen nunca habría conocido a Eduardo, y 4 niños, mis 2 hijas y los 2 hijos de él, no habrían experimentado la alegría de tener hermanos. Patricia y yo, trabajando juntos desde el plano espiritual, pudimos brindar a nuestras familias una felicidad aún mayor que la que habían conocido antes. ¿Ves cómo el fuego fue realmente un portal?, me preguntó hermana Esperanza en una de nuestras conversaciones recientes en el plano astral. No solo te liberó para tu misión de consolador, sino que también permitió que tu familia encontrara una felicidad ampliada. A lo largo de los años de trabajo mediúmnico, aprendí que esta es una constante en las leyes divinas. Lo que parece destrucción es siempre, desde la óptica espiritual, transformación. El fuego que destruye la semilla libera el árbol. La oruga que muere en el capullo renace como mariposa. El espíritu que abandona el cuerpo físico desgastado renace a una existencia infinitamente más amplia y luminosa. Por eso, mi mensaje final para todos aquellos que aún lloran la partida de seres queridos en incendios, accidentes, enfermedades o cualquier otra forma de transición es este. No lloren la muerte, celebren la transformación. No lamenten la separación, reconozcan la expansión del amor. No teman el fuego de la vida, pues es solo la herramienta divina que purifica nuestra alma para experiencias cada vez más elevadas. Sus hijos, padres, esposos, hermanos, que partieron a través del fuego sagrado, no fueron destruidos, fueron sublimados, no se perdieron. Se transformaron en ángeles guardianes que los acompañan a cada instante, amándolos con una intensidad que el corazón humano apenas logra comprender. El fuego que creen que se llevó a sus amados, en realidad los trajo más cerca de ustedes que nunca antes.
porque ahora no están limitados por horarios de trabajo, por el cansancio físico, por las preocupaciones materiales. Ahora pueden dedicarse íntegramente a lo que siempre fue más importante: amarlos con toda la pureza de un alma liberada. Cuando sientan una brisa inexplicable acariciando sus rostros, sepan que son ellos diciendo: «Estamos aquí». Cuando vean flores brotar fuera de estación, reconozcan la señal del amor que no conoce temporadas. Cuando despierten de un sueño especialmente vívido con sus seres queridos, comprendan que no fue solo un sueño, fue un encuentro real en una dimensión donde el amor es la única ley. Soy Rafael Mendoza, electricista que se convirtió en mensajero de la luz eterna. Vengo a través de esta psicografía para asegurarles que el amor es indestructible, que la vida es eterna y que el fuego, sea literal o simbólico, es siempre un portal hacia experiencias más elevadas en la infinita jornada del alma. Que la paz de Cristo, la luz de los mentores espirituales y el amor de todos los que ya partieron temporalmente envuelvan sus corazones y los mantengan siempre en la certeza de que nadie muere, solo se transforma. Y en esa transformación descubrimos que somos mucho más de lo que jamás soñamos ser cuando habitábamos la ilusión de la materia densa. Con amor eterno desde el plano astral, aquí donde el fuego se revela como luz pura y donde toda aparente tragedia se muestra como bendición divina.